Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a leer dos versículos. Siempre solemos estar leyendo uno y meditando en un solo versículo, pero bueno, hoy vamos a leer dos porque uno se complementa con el otro y nos está dando básicamente el mismo mensaje. Y son los versículos que se encuentran en la segunda carta, iba a decir en la primera, pero ya estamos en la segunda y terminando ya la segunda carta de Juan, versículos 10 y versículo 11. Dice así, segunda de Juan 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Saltamos al versículo 11 que dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Para poder entender bien lo que Juan nos está tratando de explicar en estos dos versículos, creo que deberíamos de retroceder un poquito, retroceder hasta el versículo anterior, hasta ese versículo 9, que precisamente ayer lo veíamos en el devocional de ayer, donde se nos dice que cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, entonces, dice Juan, no tiene a Dios. A mí, honestamente, me llama mucho la atención el hecho de que Juan diga la doctrina de Cristo. Y no diga, por ejemplo, la doctrina de Dios, que sería lo normal. Bueno, que al final nosotros tenemos que tener claro que Jesús es Dios. Yo creo que en eso ninguno de nosotros tenemos ningún tipo de problema en aceptar a Jesús como Dios. Pero Juan se está refiriendo a lo que Pablo denominó la ley de Cristo. Cuando, por ejemplo, Pablo le escribe su primera carta a la iglesia que se encuentra en Corinto, en el capítulo 9, hablando de esa libertad que ahora Pablo encuentra, él dice que siendo libre de todos, se ha hecho siervo de todos para ganar a mayor número, dice Pablo. Y dice que se ha hecho a los judíos para ganar a los judíos. También dice que se ha hecho a los que están sujetos a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y el versículo 21 es muy interesante porque Pablo dice que se ha hecho a los que están sin ley para ganar a los que están sin ley, pero aclara que él está bajo la ley de Cristo. Más adelante, cuando escribe su carta esta vez a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 2, Pablo nos dice que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros para poder cumplir así, para poder cumplir de esta manera la ley de Cristo, lo vuelvo a repetir. ¿Pero qué es la ley de Cristo? ¿A qué se está refiriendo exactamente Pablo en estos versículos y Juan en los versículos que hoy por la mañana estamos tratando? La respuesta está en el versículo 10 de Romanos capítulo 13, cuando dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice Pablo. La ley de Cristo es la ley del amor. La ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, decía, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente, seguro que lo recuerdas. Pero sin embargo, la ley de Cristo, que es la ley del amor, dice que si, por ejemplo, alguien nos golpea en una mejilla, tenemos que ponerle la otra también. Que si alguien nos quiere robar la camisa, que le demos también la chaqueta. Y que si alguien nos exige caminar a su lado 1 kilómetro, entonces nosotros deberíamos de caminar 2 a su lado. La ley de Cristo es la ley del amor. La ley de Cristo es esa ley que nos manda a amar al hermano, al prójimo, a sobrellevar su carga. Y Juan nos está diciendo que si alguna persona, sea quien sea, viene a nosotros y no trae esta doctrina de Cristo, la doctrina del amor, no le podemos recibir ni tampoco decirle bienvenido. Lo que se nos está enseñando aquí son dos cosas principalmente. Primero, que no aceptemos a nadie que no venga con la doctrina de Cristo, que no aceptemos a nadie que no venga con la doctrina de la ley del amor. Que por más bonito que suene su mensaje, que por más motivador, por más relevante que parezca que suena su predicación, si no habla de Jesús, si no habla de la ley del amor, no podemos ni debemos recibirlo y mucho menos apoyarlo. Y lo segundo que a mí me enseña este versículo es que nosotros no podemos ser copartícipes del pecado ajeno. Es decir, si tú sabes que alguien no tiene la doctrina de Cristo, si tú sabes que alguien no está predicando correctamente o no está haciendo las cosas como Dios enseña en su palabra, nosotros no podemos recibirlo ni apoyarlo a esa persona. Cuando tú apoyas a alguien que sabes que está haciendo las cosas mal, la Biblia enseña que te estás haciendo partícipe de su pecado. Tanto el que peca como el que apoya al hombre que peca son culpables delante de Dios, dice la Biblia. Mira,
En una ocasión, Pablo, cuando escribía la carta a los Efesios, ¿sí?, en el capítulo 5, hablaba acerca de ciertos pecados, que tú los puedes ver desde el versículo 3 en adelante, ahí están toda esa lista de pecados. Y no solamente Pablo habla acerca de los pecados, sino que en el versículo 7, Pablo le dice a esta iglesia que se encuentra en Éfeso, dice, no seáis partícipes con ellos. Lógicamente Pablo no está hablando de que no cometamos esos pecados porque, oye, eso ya se cae de maduro, eso ya se sobreentiende. Sino que lo que Pablo está diciendo aquí es que no apoyemos a esas personas. Lo que está mal, lo haga quien lo haga. Y si tú sabes que alguien está haciendo algo malo, si tú sabes que alguien está haciendo las cosas mal y tú no lo corriges, sino que encima lo apoyas y encima lo apruebas diciéndole bienvenido, yo te recibo, eres tan culpable como el que comete el pecado, dice Dios. Más adelante Pablo ya no escribe a una iglesia, sino está escribiendo específicamente a un pastor llamado Timoteo, a quien, le escribe 2 cartas, pero en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 22, le da el mismo consejo que a la iglesia de Éfeso. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no participes en pecados ajenos, consérvate puro, le dice. Hermanos, seamos serios con esto. A veces, como las personas que pecan son personas cercanas a nosotros, que las queremos, las amamos mucho, incluso a lo mejor son familiares o amigos íntimos, solemos como minimizar esos pecados o incluso podemos llegar a justificarlos. Pero la Biblia dice que no participemos de sus pecados. Todas las personas que forman parte de mi entorno, y yo te garantizo, y que por cierto muchas no son cristianas, ellos saben cuál es mi postura frente al pecado. Ellos saben lo que a mí me gusta y lo que no me gusta, lo que me agrada y lo que no. Y yo no les río las gracias. Eso no quiere decir que no hable con ellos, que no les ame, ni muchísimo menos. Claro que los amo. Pero desde luego lo que sí que no hago es decirle a esa gente, bienvenidos. Que bien lo estás haciendo, ¿verdad? No pasa nada, tú sigue así con tu vida. No. Yo tengo las cosas claras. Y ya bastante tengo como para cuidar mi propia santidad, como para encima ser copartícipe de pecados ajenos. Así que seamos serios con esto, porque el pecado no es ningún juego. Cuídate de no pecar y de no estar participando en pecados ajenos. No se trata de condenar, al pecador no se le condena. Para eso está ya el Señor y todo, ya lo hemos visto todo eso. Al pecador no se le condena, pero tampoco se le apoya. No se le dice, sí, bienvenido, yo te recibo, no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa, y lo que estás haciendo está mal. Yo te voy a seguir amando, te voy a seguir respetando, te voy a seguir queriendo, pero lo que estás haciendo está mal. Tienes que saber mi postura, porque yo no me voy a hacer copartícipe, yo no voy a ser participante de tu propio pecado. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a decirle al Señor que nos guarde de estos asuntos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por un día más que tú nos das, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, que tú nos des mucha sabiduría para tratar este asunto, Señor. Que seamos radicales contra el pecado, Señor, que seamos serios, tajantes, cortantes, Señor, contra el pecado. Oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, para dar esa imagen tuya, Señor, que seamos reflejo tuyo y que la gente entienda que el pecado está mal, que amemos a la gente, pero que entendamos, Señor, que la gente entienda que nosotros no apoyamos el pecado. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Guárdanos y bendícenos, Señor, en el día de hoy. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.